Una misión desesperada, el puerto espacial icónico, zumbó con risas burlonas, mientras el capitán Jake Jones guiaba al ISS Prometheus a su bahía de atraque. Elegantes naves alienígenas se alzaban sobre la nave humana cuadrada, como rascacielos al lado de una letrina. Mira ese montón de chatarra primitiva. Un pantalón gelatinoso sepulcro para su compañero. Los humanos deberían quedarse en sus cuevas. Un insectoide chasqueó sus mandíbulas en señal de diversión, apuesto a que el primate se asustó y corrió a casa antes de que salieran de la estación. Jake apretó los puños mientras las palabras burlonas resonaban en la cabina del Prometeo. Estos alienígenas arrogantes no sabían nada sobre la determinación humana. La Tierra necesitaba los recursos que esperaban en el sistema GLI 832, metales preciosos para reconstruir sus ciudades, suelo fértil para alimentar a sus miles de millones. El Consejo Alienígena se había negado a compartir el bounty no reclamado con los recién llegados primitivos. Pero Jake tenía un plan. La humanidad demostraría su valía. A la galaxia él conseguiría esos mapas estelares y reclamaría GLI 832 para la Tierra, o moriría. Intentando demasiadas vidas dependían de esta misión. Y Jake se negó a decepcionar a su gente. Salió de la esclusa de aire y entró en la calle abarrotada, ignorando las escaleras alienígenas que lo juzgaban. El letrero tenuemente iluminado del bar de Mogan parpadeaba al final de un callejón de drones, de basura. Jake respiró profundamente el aire viciado y reciclado y luego se dirigió hacia la taberna CD. En algún lugar del interior acechaba el único ser que podía ayudarlo a asegurar el futuro de la humanidad. El bar de Mogan estaba lleno de alcohol rancio y el olor corporal de una docena de especies alienígenas. Jake escaneó el establecimiento tenuemente iluminado en busca de su contacto. Vio al iconiano descansando en un rincón oscuro. Booth Boris, la piel escamosa alienígena que brillaba con un brillo enfermizo. Jake se deslizó hacia el mar frente a la figura reptil. Necesito un mapa estelar para el sistema GLI. 832. Boris chasqueó la lengua y... ¿Por qué te lo daría? Humano. Puedo ofrecer técnicas avanzadas de fabricación humana. Precisión. Hobochka. Impresión 3D de cosas que podría revolucionar tus fábricas, el iconiano. Se burló. Nuestra tecnología está siglos por delante de tu primitivo retoque, Jake. Apretó los puños debajo de la mesa. Necesitaba ese mapa estelar. La Tierra necesitaba esos recursos. Miró la baraja de cartas sobre la mesa. Exam Poker, una loca idea formada. Te haré un trato. Jake, dijo una mano de póker, yo gano, tú me das el mapa estelar. Tú ganas, te daré los esquemas del reactor de fusión más avanzado de la Tierra. Los ojos de BCE brillaron con interés. ¿Arriesgarías el mayor logro tecnológico de tu planeta? No planeo perder. El alienígena sonrió. Filas de dientes de aguja brillando. Muy bien, humano. Acepto tu desafío, Borus. Repartió las cartas iridiscentes. Jake estudió su mano mientras jugaban en intenso silencio durante varios minutos, intercambiando apuestas. Y cartas. Finalmente llegó el momento de revelar sus manos. Eres un tonto, Terran Vortis. Siseó mientras dejaba sus cartas. El sistema que buscas, mi gente lo descubrió hace décadas, pero consideramos que no valía la pena el esfuerzo. ¿Qué por qué? Jake preguntó todavía. Agarrando su español. Cartas está ubicado en la extensión Maelstrom, una región infernal del espacio llena de tormentas de radiación y anomalías de gravedad que pueden destrozar naves, sin mencionar especies alienígenas hostiles que hacen que tu pequeño juego de póker parezca una apuesta de niños. Jake sonrió fríamente y reveló su mano ganadora. Parece que este niño está obteniendo lo que quiere. Boris miró las cartas en estado de shock. Antes de gruñir con rabia, tu victoria no significa nada. Nunca sobrevivirás a la extensión. Los humanos prosperan en la adversidad, dijo Jake mientras se levantaba para irse. No subestimes. Vortis transfirió los datos del mapa estelar al comunicador de muñeca de Jake con un golpe furioso de su dedo. Con garra. Jake salió del bar con una sonrisa triunfante en su rostro, pero cuando la puerta se cerró con un silbido detrás de él, 3 enormes reptiles bloquearon su camino en el callejón. Matones de Sor Oran, cuchillos y pistolas disruptoras brillaban en sus manos. Entrega ese mapa estelar. Perro Terán, el líder gruñó.
El sistema GLEA nos pertenece, Jake. Se zambulló detrás de un contenedor de basura oxidado mientras la explosión del disruptor quemaba el aire. Sacó su propia arma y devolvió el fuego. Maldiciones alienígenas y aullidos de dolor resonaron en las paredes del callejón. Jake rodó y disparó hasta que su pistola hizo clic y se vació. Jadeando miró alrededor del contenedor abollado. El Zoran yacía inmóvil, en charcos de tierra verde en expansión. Jake recuperó sus células de energía gastadas y las recargó. El mapa estelar todavía estaba seguro en su muñeca. Venga, pero ahora entendía lo que estaba en juego. Había facciones peligrosas a cada paso, y matarían por una oportunidad de obtener las riquezas que aguardaban en Glee. 88832 se apresuró a regresar al Prometeo. Tenía lo que vino a buscar, pero la misión apenas había comenzado. Las apuestas aumentan, Jake. Miró el campo brillante que lo separaba del dispositivo precursor. Podía sentir el peso de la galaxia. Sobre sus hombros la Tierra había caído y los últimos restos de la humanidad estaban huyendo. Pero aquí, en esta antigua tumba de una nave, estaba la clave para cambiar el rumbo. Él sabía el poder que este dispositivo podía tener, suficiente para darle a la humanidad una oportunidad de luchar, o para acabar con todos si caía en las manos equivocadas. Boris, tenemos que resolver esto, Jake dijo en voz baja y urgente. No podemos dejar que los Zoran pongan sus garras en esta cosa. Bortis asintió su lengua fork, moviéndose nerviosamente. Estoy trabajando en ello, pero esta tecnología es antigua, incluso para nuestros estándares podría tomar horas descifrarla y no tenemos ese tipo de tiempo. Jake miró alrededor de la cámara cavernosa. Su mente acelerada, los sorianos estaban, Jake. Derribó la esclusa de aire. Y pronto estarían adentro. Necesitaba un plan y rápido. ¿Puedes evitarlo? ¿Lo suficiente para darnos una oportunidad de usar el dispositivo? Preguntó Jake con desesperación. Arrastrándose en su voz, Boris dudó, y luego comenzó a escribir rápidamente en la consola alienígena. Puedo intentarlo, pero es arriesgado. Si cometo un error, podría destruir toda la nave o peor aún, activar algo que no podemos controlar. Jake apretó los puños. Hazlo, nos hemos quedado sin opciones. La nave se cerró violentamente cuando otra barrera de los soldados Zoran golpeó el casco exterior. El Prometeo apenas se mantenía unido y los Zoran eran implacables. Jake pudo escuchar el chirrido del metal cuando la esclusa de aire comenzó a ceder. ¡Apúrate! Bortis Jake instó, sus ojos moviéndose rápidamente entre la consola y la puerta sellada. El Zorans estaría en cualquier segundo. Ahora necesito más tiempo. Bortis, chasqueó sus dedos escamosos volando por los controles alienígenas, tiempo que no tenían Jake. Se volvió hacia los miembros de la tripulación que los habían seguido hasta la nave precursora. Estaban golpeados, magullados y exhaustos, pero su resolución era inquebrantable. Prepárense para una última resistencia. Jake ordenó que mantuviéramos la línea aquí, sin importar lo que la tripulación asintió sombríamente, tomando posiciones alrededor. De la cámara estaban en inferioridad numérica y de armamento, pero lucharían hasta el último aliento para proteger lo que podría ser la única esperanza de la humanidad. La puerta de la cámara se dobló bajo la fuerza de otro golpe y luego explotó hacia adentro con una explosión que se apagaba. Los soldados Zoran llenaron la cámara con armas en llamas. Jake y su tripulación devolvieron el fuego, pero era una batalla perdida. Los Zoran avanzaron de manera constante su armadura desviando la mayoría de los disparos. Jake se agachó detrás de una consola. Su corazón latía con fuerza. Este era el final. Pero justo cuando se preparaba para hacer una última resistencia desesperada, Boris dejó escapar un siseo triunfante. Lo tengo, el campo está caído, Jake. Miró el dispositivo precursor, la barrera brillante había desaparecido, revelando la máquina y toda su misteriosa gloria. A por ella. Jake gritó sobre la D de batalla. Boris corrió hacia el dispositivo, pero un rayo de plasma lo golpeó. Jake corrió a su lado disparando hábilmente contra Zoran que avanzaba. Agarró a Bortis por debajo del brazo y lo arrastró hacia el dispositivo. ¿Puedes activarlo? Jake gritó con su voz apenas audible sobre el caos. Boris gimió agarrándose la pierna herida. Creo que sí, pero necesito que me cubras. Jake asintió. De pie, a pesar de las abrumadoras probabilidades, lanzó una andanada de fuego contra Zoran, lo que los obligó a cubrirse por un breve momento. El ataque se detuvo,
Boris se arrastró hasta el dispositivo. Su mano temblaba mientras trabajaba en los controles. La cámara se llenó de un zumbido bajo y la máquina comenzó a latir con energía. Se está activando. Boris gritó, pero no tengo idea de lo que hará. Zoran se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y reanudó su asalto desesperado por detener la activación. Pero Jake y su tripulación los detuvieron. Le dieron a Vortis los preciosos segundos que necesitaba. De repente, el dispositivo emitió un destello de luz cegador y todo quedó en silencio. Zoran se congeló. En su lugar, sus armas se levantaron pero ya no disparaban. Toda la nave parecía vibrar con una energía extraña. Jake miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Con incredulidad, ¿qué está pasando? Boris miró fijamente el dispositivo. Su rostro estaba mezcla de asombro y terror. Creo que está reescribiendo la realidad del comandante Zoran. Zulo se liberó de la influencia del Devik y rugió de ira. ¡Tontos! ¡Nos han condenado a todos! Pero era demasiado tarde. El dispositivo precursor se había activado y su poder estaba más allá de lo que Jake o Vortis podrían haber imaginado. En el corazón de la nave de Erika, el futuro de la galaxia estaba siendo remodelado y Jake Jones, un piloto humano de un mundo al borde de la destrucción, estaba en el centro de todo mientras la luz del hielo se hacía más brillante. Jake podía sentir la realidad misma doblándose a su alrededor. Solo tenía un pensamiento mientras el mundo se disolvía en blanco. ¿Qué he desatado en lo desconocido? Jake despertó en silencio. La luz cegadora se había desvanecido. Reemplazada por un tenue resplandor espeluznante, parpadeó desorientado tratando de darle sentido a su entorno. La cámara todavía estaba allí, pero todo se sentía diferente. El aire estaba denso por la tensión, como si la estructura misma de la realidad hubiera sido alterada. Boris. Jake gritó. Su voz resonó extrañamente en el cámara. Basta, estoy aquí. Llegó la respuesta débil pero vivo. Boris estaba desplomado contra el dispositivo precursor, sus escamas opacas y su respiración dificultosa. ¿Qué acaba de pasar? Jake negó con la cabeza luchando por comprender. No sé, pero lo que sea que haya hecho ese dispositivo lo cambió todo. Los soldados Zoran se habían ido como si nunca hubieran existido. La nave también se sentía diferente, más intacta, más viva. Jake podía sentir una vibración sutil debajo de sus pies, como si toda la nave estuviera zumbando con poder. Necesitamos averiguar dónde estamos, dijo Jake ayudando a Boris a ponerse de pie. ¿Y qué esta nave puede hacer? Mientras se abrían paso por los pasillos, se hizo evidente que la nave precursora era mucho más avanzada que cualquier cosa que alguna vez habían contrarrestado. Las paredes pulsaban con una energía de otro mundo, y la tecnología parecía reaccionar a su presencia, iluminándose cuando pasaban. Tenemos que volver al Prometeo, dijo Vortis, su voz llena de urgencia. Si todavía estamos en la extensión, somos blancos fáciles. Jake asintió. Pero cuando llegaron a la esclusa de aire, se dio cuenta de que algo estaba pasando equivocado. El Prometeo se había ido reemplazado por una elegante nave alienígena que zumbaba con la misma energía que la nave precursora, lo que Jake susurró mirando con incredulidad. Este no es el Prometeo, Boris. Frunció el ceño entrecerrando los ojos. No, no lo es, pero ahora es nuestro y podría ser la clave para salvar a la humanidad. El despertar. Jake y Boris se pararon frente a la nave alienígena, sus líneas elegantes y energía pulsante, inquietante recordatorio de la tecnología precursora que acababa de desatarse, no se parecía en nada al Prometeo. Maltratado, pero algo en él se sentía familiar, como si los hubiera estado esperando. ¿Hacemos? Jake preguntó inseguro. Boris asintió lentamente, su mirada fija en la nave. Creo que debemos hacer lo que sea. Los cambios que desencadenamos esta nave ahora está ligada a nuestro destino. Si queremos entender lo que sucedió, necesitamos explorarla. Con una mezcla de aprensión y determinación, se acercaron a la nave. Mientras se acercaban, una escotilla se abrió silenciosamente, revelando el interior tenuemente iluminado. La atmósfera en el interior estaba cargada. El aire estaba cargado de potencial. Jake abrió el camino. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los pasillos interiores eran suaves y sin costuras como nunca había visto. Cada superficie parecía zumbar con poder, respondiendo a su presencia. «Este lugar se siente vivo», Jake murmuró. Vortis asintió. Su tono era silencioso. «Es como si la nave fuera consciente de nosotros».
adaptándose a nuestras necesidades a medida que avanzaban más profundamente en la nave. Llegaron a lo que solo podía ser el puente. Un vasto espacio abierto, dominado por una sola consola en el centro. Las paredes estaban alineadas con pantallas que parpadeaban y cobraban vida cuando entraban. Mostraban datos en un idioma. Ninguno de los dos reconoció. Este debía ser el centro de comando. Jake dijo moviéndose hacia la consola. Dudó y luego colocó su mano sobre ella. La superficie estaba fría al tacto, pero envió una sacudida de energía a través de él al instante. La nave respondió. Las pantallas cambiaron y mostraron un mapa estelar que abarcaba toda la galaxia. Se acercó. En una región específica, una que Jake reconoció como el área donde alguna vez estuvo la Tierra Vortis. «Mira esto», dijo Jake, su voz tensa por la emoción. «Nos está apuntando de regreso a la Tierra». Borus examinó el mapa. Su expresión era ilegible. «O donde solía estar la Tierra». «Esta nave nos está guiando allí». Pero ¿por qué Jake miró el mapa, una sensación de urgencia creciendo dentro de él? Tal vez está tratando de mostrarnos algo importante. Antes de que Boris pudiera responder, la nave se estremeció y el mapa estelar se alejó revelando una flota masiva dirigiéndose hacia su ubicación. La sangre de Jake se heló cuando reconoció los símbolos en las naves. Zoran. Respiró. Nos encontraron. Boris analizó rápidamente los datos. No es solo una flota. Es su grupo de batalla principal. Miles de naves, todas convergiendo en nuestra posición. El pánico se apoderó de Jake. Tenemos que movernos ahora, pero la nave permaneció quieta. Sus motores en silencio. Jake golpeó frenéticamente la consola, pero no respondió. ¿Por qué no está funcionando? Jake gritó golpeando su puño contra los controles. Borus colocó una mano en el hombro de Jake, lo tranquiliza. La nave está sensible. Jake está esperando algo. Por ti, Jake miró a Boris confundido por mí. ¿Qué quieres decir? Borus hizo un gesto. Hacia la consola. No es solo una máquina. Es una extensión del dispositivo precursor vinculado a ti. De alguna manera necesitas conectarte con él. Realmente conectar Jake. Dudó y luego cerró los ojos colocando ambas manos en la consola. Se concentró tratando de aclarar su mente y abrirse a la nave. Podía sentir una inteligencia antigua y vasta extendiéndose hacia él la energía de la nave. Pulsó y de repente Jake se inundó de visiones. Vio la Tierra como alguna vez fue. Un faro de esperanza y vida en la galaxia. Vio el asalto implacable de los Zoran. La destrucción de planetas enteros y la desesperación que siguió, pero también vio algo más humanos de pie, desafiantes contra las probabilidades negándose a extinguirse. Entonces vio una nueva visión. La Tierra restaurada, un mundo renacido pero diferente, más fuerte, y en el centro de todo el dispositivo precursor, su poder despertó por completo. Los ojos de Jake se abrieron de golpe. Su corazón se aceleró. Ahora entiendo que la nave no es solo una nave, es un arma, una herramienta para remodelar la realidad misma. Podemos usarla para salvar la Tierra y traerla de vuelta. Vortis lo miró con esperanza y cautela, pero ¿a qué costo este tipo de poder? Podría destruir tan fácilmente como podría crear. Jake asintió con la cabeza. El peso de la decisión lo presionaba. Lo sé, pero si no hacemos nada, los Zoran acabarán con lo último de la humanidad. Tenemos que intentarlo. La nave tarareó un acuerdo. Sus motores rugieron al cobrar vida. Las pantallas cambiaron y mostraron que la flota Zoran se acercaba. Jake respiró profundamente y agarró los controles. Hagámoslo con un pensamiento. La nave avanzó más rápido que cualquier cosa que Jake hubiera experimentado. Las estrellas se difuminaron en rayos de luz mientras aceleraban hacia el corazón de la flota Zoran. «Espera», Jake gritó mientras la nave se precipitaba hacia la armada enemiga. Los Zoran abrieron fuego, pero el campo de energía de la nave desvió sus ataques sin esfuerzo. Jake se concentró en el mapa estelar que se fijaba en el corazón de la flota. Podía sentirla. La nave respondió a sus pensamientos. La tecnología precursora se fusionó con su voluntad. Jake ordenó, y la nave desató un pulso de energía tan poderoso que se extendió por el espacio mismo. Las naves Zoran se desintegraron. Sus átomos se dispersaron por el vacío. La nave continuó avanzando implacable mientras se abría paso entre los restos de la flota. Los Zoran no eran rivales para el poder que ejercía Jake y
Pronto solo quedó el puente, pero Jake sabía que su lucha estaba lejos de terminar. La Tierra los esperaba y con ella la confrontación final. Vortis Jake dijo con su voz, resueltos, vamos a casa y vamos a hacer las cosas bien. Vortis asintió. Sus ojos reflejaban la misma determinación por la humanidad. Juntos, guiaron la nave hacia las coordenadas que los llevarían de regreso a la Tierra, o lo que quedaba de ella. El dispositivo precursor les había dado una oportunidad y ahora dependía de ellos aprovecharla mientras entraban. En el tramo final de su viaje, Jake podía sentir el peso de lo que les esperaba. El destino de la humanidad estaba en sus manos, y no había vuelta atrás. El regreso mientras la nave corría a través del vacío. La tensión en el interior se hizo palpable. Jake y Boris se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El mapa estelar mostraba que se estaban acercando a su destino, lo que quedaba de la Tierra, un mundo destrozado al borde. Del olvido, la mente de Jake corría con las posibilidades y los riesgos que tenían en sus manos, el poder de reescribir la realidad para deshacer la destrucción que los Zoran habían provocado, pero tal poder venía con una carga pesada, un movimiento en falso y podrían poner en peligro todo lo que esperaban salvar. Borus rompió el silencio. Jake, hay algo que debes considerar. Si usamos la tecnología precursora para restaurar la Tierra, no solo podríamos recuperar lo que perdimos, podríamos alterar la historia misma. Jake lo miró entendiendo la gravedad de lo que Boris estaba diciendo. ¿Quieres decir que podríamos cambiar el pasado, crear una realidad diferente? Boris asintió, sí. Y una vez que empecemos, no se sabe cuáles serán las consecuencias. Podríamos traer la Tierra de vuelta, pero podría no ser la Tierra. Recordamos que incluso podríamos borrarnos de la existencia. La enormidad de la decisión pesaba mucho sobre Jake. Había llegado tan lejos impulsado por la esperanza de salvar a la humanidad, pero ahora se enfrentaba a la realidad de que esto podría no ser una simple cuestión de hacer retroceder el reloj. ¿Qué hacemos? Entonces Jake preguntó con su voz teñida, de duda. Si no actuamos, la humanidad está condenada, pero si lo hacemos, podríamos perder todo, incluidos nosotros mismos. Boris miró el mapa estelar sumido en sus pensamientos. Puede haber una manera de hacer ambas cosas. Restaurar la Tierra sin alterar el pasado demasiado drásticamente. El dispositivo precursor tiene a prueba de fallos, una forma de guiar el proceso con cuidado, pero requiere una conexión profunda, una comprensión del equilibrio entre la creación y la destrucción. Jake respiró profundamente. El peso de la decisión lo presionaba. Así que no se trata solo de poder, se trata de sabiduría, saber cuándo actuar y cuándo contenerse. Exactamente, dijo Borus, y ahí es donde entras tú. La nave está vinculada a ti. Jake, puedes guiarla, pero debes confiar en tus instintos. Los sistemas de la nave comenzaron a cambiar. Las pantallas mostraban la proximidad de su destino. Los restos de la Tierra. Ante ellos se alzaba una esfera rota y estéril, suspendida en el vacío. Era una vista inquietante, una vez un mundo vibrante repleto de vida, ahora reducido a ruinas. Jake sintió una oleada de emoción al mirar el planeta destrozado. Este era su hogar, la cuna de la humanidad, y había sido llevado al borde de la aniquilación. Apretó los puños, robándose lo que estaba por venir. «Déjenme hacerlo», Jake dijo con voz firme. «Restauraremos la Tierra, pero lo haremos bien, sin atajos, sin juegos de poder imprudentes. Lo devolveremos a como era, y lo haremos con respeto por todo lo que ha sucedido». Boris asintió con la cabeza. Su expresión ganó aprobación. «Una elección sabia. La nave responderá a tu voluntad. Concéntrate en el objetivo, la restauración, no la dominación». Jake colocó sus manos en la consola. Cerró los ojos mientras se concentraba. Podía sentir la energía de la nave fluyendo a través de él. El dispositivo precursor esperando su comando. Las imágenes inundaron su mente. Recuerdos de la Tierra como alguna vez fue. Vio la imponente ciudad, las ciudades, los frondosos bosques, los vastos océanos. Recordó a la gente, sus esperanzas, sus sueños, y vio el ataque. Zoran, la devastación que trajo, las vidas que tomó, pero Jake también vio algo más, un futuro donde la Tierra prosperó una vez más, donde la humanidad se reconstruyó. De las cenizas más fuerte que nunca antes. Se concentró en esa visión, en la posibilidad de un nuevo comienzo, restaurar. Jake susurró su voz llena de determinación. La nave respondió su
Energía se intensificó. Un pulso de luz emanó de la nave expandiéndose hacia afuera hasta que envolvió todo el planeta. Las ruinas de la Tierra comenzaron a cambiar. Los paisajes rotos se reensamblaron, la atmósfera se espesó, los océanos se llenaron y las ciudades se levantaron del suelo. Sus estructuras se repararon como si el tiempo se estuviera revirtiendo. Jake podía sentir la tensión del proceso, la de Leak. Equilibrio entre creación y destrucción era como caminar sobre un trovo de titra. Cada paso estaba lleno de peligro, pero se mantuvo firme guiando la nave con una resolución inquebrantable. El pulso de luz siguió haciéndose más brillante a medida que alcanzaba el clímax de la restauración. Las cicatrices del ataque de Zoran se desvanecieron, reemplazadas por la vibrante belleza de un mundo renacido. Finalmente, la luz comenzó a retroceder. El proceso se completó. Los sistemas de la nave se silenciaron y la pantalla mostró una Tierra transformada de nuevo, pero con diferencias sutiles. Las ciudades eran las mismas, pero los paisajes habían cambiado ligeramente, nuevas características emergiendo donde no había ninguna. Antes Jake abrió los ojos, respirando pesadamente. Apenas podía creer lo que estaba viendo: la Tierra restaurada, vibrante y viva. Pero sabía que no era exactamente como había sido. Esta era una nueva Tierra, una mezcla de pasado y presente, sacudida por el poder del dispositivo precursor Vorus. Puso una mano sobre el hombro de Jake. ¿Tú lo hiciste? Jake, la Tierra está de vuelta. Jake asintió, todavía asombrado por lo que habían logrado. Pero es diferente, no es la misma Tierra que dejamos, Boris. Sonrió levemente. Eso es la naturaleza del cambio. El pasado no se puede deshacer, pero se puede reconstruir. Este es un nuevo comienzo para la humanidad, una segunda oportunidad. Jake miró. El planeta debajo, una sensación de esperanza, lo llenó. Una segunda oportunidad, repitió. Y lo aprovechará al máximo. Mientras la nave descendía hacia el planeta, Jake sintió una sensación de cierre. Habían enfrentado probabilidades imposibles, ejercido un poder inimaginable, y emergieron victoriosos, pero más que eso habían aprendido el valor de la restricción, de usar el poder no para dominar, sino para sanar, y ahora mientras se preparaban para regresar a la superficie. Jake sabía que esto era solo el comienzo. La humanidad tenía un largo camino por delante, pero lo recorrerían juntos, más fuertes y más sabios que antes de que la nave aterrizara en la superficie de la Tierra restaurada. Y cuando Jake y Vortis salieron al aire fresco, miraron un mundo renacido. Bienvenido a casa, dijo Vortis en voz baja. Jake sonrió, sintiendo el peso de su viaje levantarse de sus hombros. Sí, respondió, bienvenido a casa, el nuevo amanecer. Cuando Jake y pisó la superficie de la Tierra restaurada, fueron recibidos por la vista de un mundo al que se le había dado una segunda oportunidad. El aire era fresco y llevaba el aroma de nuevo. ERFF. El cielo era de un azul brillante, sin las cicatrices del pasado. Las ciudades que habían conocido ahora, renovadas, se erguían como testigos silenciosos de la resiliencia de la humanidad. Los ojos de Jake escanearon el paisaje, asimilando los cambios. Había puntos de referencia familiares, edificios icónicos y grandes parques, pero también elementos nuevos, inesperados, pero armoniosos con lo antiguo. Era una mezcla de historia e innovación, un testimonio del potencial de renacimiento, incluso de la destrucción. El suelo bajo sus pies se sentía sólido y vivo. Jake podía ver señales de la recuperación del mundo: árboles creciendo donde alguna vez hubo escombros, ríos fluyendo libremente y comunidades restableciéndose lentamente. Era como si la Tierra no solo estuviera volviendo a lo que había sido, sino que estuviera evolucionando hacia algo más grande. La restauración había sido una tarea enorme, pero no fue solo una transformación física. La tecnología precursora había influido más que la Tierra, y los edificios también había dejado una marca en el espíritu colectivo de la humanidad. Había un aura de esperanza y determinación en el aire, creencia renovada en su capacidad de sacudirse el destino. Boris miró a su alrededor con una mezcla de asombro y satisfacción. Es
Increíble el equilibrio que logramos, parece haber traído no solo restauración física, sino también una sensación de renovación. Jake asintió con el corazón hinchado de orgullo. Es un nuevo comienzo para todos nosotros, pero tenemos que tener cuidado. El poder de restaurar puede convertirse fácilmente en el poder de controlar. Necesitamos guiar a la humanidad con sabiduría y respeto, por lo que se nos ha dado. Su llegada no había pasado desapercibida en la distancia. Un grupo de personas se dirigía hacia ellos. Eran parte de la primera ola de humanidad en regresar a la superficie, representantes de varias comunidades, que habían estado esperando la oportunidad de reclamar su mundo. Entre ellos había una cara familiar, la doctora Elina Rossetti, una científica que había sido fundamental en los primeros días de los esfuerzos de colonización de la Tierra. Sus ojos se abrieron cuando reconoció a Jake y a Bortis. Jake Bortis. Elena gritó con su voz llena de alivio y alegría. Lo lograron realmente. Lo lograron. Jake y Boris se dirigieron hacia Elina. Sus pasos se aceleraron a medida que se acercaban. La reunión fue sincera, con abrazos e intercambio de felicitaciones. El equipo de Elena, que incluía ingenieros, médicos y otros expertos, comenzó a establecer una base temporal para ayudar con la transición y monitorear la recuperación en curso mientras trabajaban. Jake se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje, los desafíos que habían enfrentado, las decisiones que habían tomado y los sacrificios que habían soportado, todos los cuales habían llevado a este momento una oportunidad de comenzar una nueva. Pero con esta oportunidad vino la responsabilidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Equipos de varias naciones y organizaciones comenzaron a llegar, ansiosos por ayudar con los esfuerzos de restauración y reconstrucción que trajeron consigo herramientas, suministros y un renovado sentido de propósito. El esfuerzo colaborativo fue un espectáculo digno de contemplar, ya que personas de todos los ámbitos de la vida se unieron para reconstruir lo que se había perdido. Jake y Boris desempeñaron un papel crucial en la coordinación de estos esfuerzos. Usaron su conocimiento de la tecnología precursora para garantizar que la restauración fuera sostenible y beneficiosa. También trabajaron en estrecha colaboración con los recién llegados, ayudando a integrar sus esfuerzos con la recuperación en curso. Una noche, mientras Jake observaba un bullicioso sitio de construcción, vio los primeros signos de una nueva era que tomaba forma. El paisaje, que alguna vez fue árido, ahora estaba vivo con actividad. Los edificios estaban creciendo, los espacios verdes se estaban expandiendo y la gente estaba trabajando codo a codo, impulsada por una visión compartida de un futuro mejor. Boris se unió a Jake con una expresión pensativa en su rostro. Es asombroso ver cuán rápido se están uniendo las cosas. Es como ver cómo se desarrolla un sueño. Jake sonrió, sintiendo la profunda sensación de realización. Pero es importante recordar que esto es solo el comienzo. Le hemos dado a la humanidad una segunda oportunidad, pero depende de nosotros asegurarnos de usarla sabiamente. Boris asintió. Hemos visto lo que puede pasar cuando se hace un mal uso del poder, pero también hemos visto la fuerza y la resiliencia de la humanidad. Creo que tomaremos las decisiones correctas cuando el sol se ponga en este nuevo capítulo de la historia de la Tierra. Jake y Boris se tomaron un momento para disfrutar de la vista. El cielo estaba pintado con tonos de naranja y rosa que arrojaban un cálido resplandor sobre el mundo rejuvenecido. Era un símbolo de esperanza, una promesa de un futuro brillante. En los días que siguieron, Jake continuó trabajando con los equipos en el terreno para ayudar a garantizar que los esfuerzos de restauración fueran efectivos y respetuosos con el mundo natural. La presencia de la tecnología precursora siguió siendo un recordatorio del delicado equilibrio entre la creación y la destrucción a medida que la Tierra comenzaba a sanar y prosperar. Jake y Boris sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos por delante tanto en la gestión del mundo restaurado como en guiar a la humanidad hacia un futuro de unidad y progreso. Pero estaban listos para enfrentar esos desafíos armados con el conocimiento de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la perseverancia podrían conducir a un mañana más brillante, y así, cuando el nuevo amanecer irrumpió en la Tierra,
Jake y Boris abrazaron sus roles como guardianes de este mundo renovado. Esperaban el futuro con optimismo, sabiendo que el legado de su viaje daría forma no solo al destino de la humanidad, sino también a la esencia misma del mundo por el que habían luchado tan duro para restaurar un nuevo legado. Pasaron meses, y los esfuerzos para reconstruir la Tierra continuaron a un ritmo constante. Los paisajes que alguna vez fueron estériles ahora estaban llenos de vida, y las ciudades que habían estado en ruinas se estaban revitalizando con nuevas tecnologías y diseños. La resiliencia y el ingenio de la humanidad estaban en plena exhibición mientras las personas trabajaban juntas para crear un mundo que honrara tanto su pasado como su futuro. Jake y los Boris se adaptaron a sus nuevos roles como líderes y asesores. Su experiencia con la tecnología precursora fue invaluable. Guiaron la integración de sistemas avanzados mientras se aseguraba que se mantuviera el equilibrio natural. Trabajaron en estrecha colaboración con líderes mundiales, científicos e ingenieros para cambiar la dirección de los esfuerzos de reconstrucción. Una de las iniciativas clave fue el establecimiento de un consejo global dedicado a supervisar la restauración y garantizar que los avances futuros se hicieran con una cuidadosa consideración de su impacto. El consejo estaba compuesto por representantes de diversos campos que reflejaban el espíritu colaborativo que había surgido a raíz del conflicto de Zoran. Jake fue invitado a dirigirse al consejo para compartir sus experiencias y perspectivas del proceso de restauración. La sala estaba llena de rostros atentos, cada persona ansiosa por aprender del hombre que había desempeñado un papel fundamental para rescatar a su mundo del abismo. Gracias por la oportunidad de hablar hoy. Jake comenzó con su voz firme y confiada. Lo que hemos logrado juntos es nada menos que notable. Enfrentamos desafíos increíbles y tomamos decisiones difíciles, pero hemos emergido más fuertes y más unidos. Continuó a medida que avanzamos. Es esencial que recordemos las lecciones. Hemos aprendido que el poder que ejercemos, ya sea a través de la tecnología o la política, conlleva una gran responsabilidad que debemos usar sabiamente, teniendo siempre en mente el equilibrio entre el progreso y la preservación. Los miembros del consejo escucharon atentamente sus expresiones. Reflejando la gravedad de las palabras de Jake, hubo un entendimiento compartido de que el futuro de la Tierra dependía de su sabiduría y compromiso colectivos. Después del discurso, Jake y Boris participaron en discusiones sobre la integración de nuevas tecnologías y el desarrollo de prácticas sostenibles. Enfatizaron la importancia de la transparencia y la colaboración, abogando por un enfoque que equilibre la innovación con el respeto por el medio ambiente. Mientras tanto, la restauración de la Tierra continuó inspirando esperanza y optimismo. Las comunidades se estaban reconstruyendo con un renovado sentido de propósito, y la atmósfera global era de ambición y determinación compartidas. Las cicatrices del pasado se estaban curando, pero el espíritu de resiliencia y unidad que había surgido era un testimonio de la fuerza de la humanidad. Mientras Jake caminaba por una de las ciudades recientemente restauradas, se maravilló con la información trans. Las calles estaban llenas de actividad. Los edificios estaban llenos de gente, y el aire estaba lleno de los sonidos de un mundo que estaba prosperando una vez más. Se reunió con Elina y otras figuras clave en el esfuerzo de restauración. Discutiendo proyectos en curso y planes futuros, estaban enfocados en crear un futuro que no solo honrara el pasado, sino que también abrazara nuevas posibilidades. Elena sonrió mientras hablaba con Jake. Sabes que es increíble lo mucho que hemos logrado en tan poco tiempo. El mundo está cambiando para mejor, y es gracias al trabajo duro y la dedicación de todos los involucrados. Jake asintió sintiendo un profundo sentido de orgullo. Es increíble y es un recordatorio de que incluso frente a la adversidad tenemos el poder de dar forma a nuestro destino. Se nos ha dado la oportunidad de crear algo nuevo, y creo que lo estamos aprovechando al máximo a medida que los días se convirtieron en meses. Jake y Boris continuaron su trabajo dedicado a asegurar que la Tierra siguiera siendo un símbolo de esperanza y resiliencia. Viajaron a diferentes regiones, reuniéndose con líderes y comunidades locales y compartiendo su conocimiento para apoyar los esfuerzos en curso. Su legado no solo estaba en el mundo restaurado, sino también en los valores que habían defendido: unidad, respeto y la administración cuidadosa del poder.
La nueva tierra fue un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas se unían con una visión compartida y un compromiso de hacer una diferencia positiva en The Quiet Moments. Mientras Jake miraba hacia el horizonte, reflexionaba sobre el viaje que los había traído aquí desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la renovación que había sido un viaje marcado por el coraje, el sacrificio y la esperanza. Sabía que el futuro estaba lleno de desafíos y oportunidades, pero confiaba en que la humanidad estaba preparada para enfrentarlos. La nueva tierra era un lugar de promesas, un lienzo para un futuro que se moldearía con los esfuerzos valientes de su gente. Y cuando el sol se puso en este nuevo capítulo, Jake y Boris estaban juntos mirando el mundo por el que habían luchado para restaurar el futuro. Era brillante, y el legado que habían creado inspiraría a las generaciones venideras. La historia de la restauración de la tierra fue una de triunfo y transformación, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza podría guiarlos hacia un mañana mejor.